moderadores. Qué bueno. Inclusive ya pueden votar para que vayan mirando entonces cuáles han sido las que ya han redactado los otros participantes. Voten también por si de pronto revisen si de pronto ya la pregunta ya había quedado montada, para darle también prioridad y para mirar entonces a ver cuáles son las que les generan más dudas. Y va a quedar grabada la presentación, luego la pueden revisar. Vamos a mirar si también la miramos en YouTube. El día de ayer tuvimos más de 500 personas y tuvimos que hacer la retransmisión. Allá también se conectaron otras personas. Entonces, todo esto queda grabado, mandamos las memorias y continuemos. Ya, gracias. Listo. Un poco en relación con lo que Diego comentaba, pues estábamos mirando el tema de cuántos, en cómo vamos en el estado. Y las cifras a abril, es decir, a hoy todavía, es que tenemos 138 veas en total, esto desagregado en 187 calidades. ¿Por qué son 187? Es decir, por los tipos también de categorías que existen en seguridad facilitación y dependiendo si participa ICA o INVIMA. Entonces, por eso es que el número puede ser un poco mayor cuando ya se empieza a desagregar. Recordemos que esta figura empezó en el 2011, pero tuvo, digamos, por así decirlo, un boom a partir casi desde el 2016, que empezó ya paulatinamente a crecer el número de calificaciones. Esto, por un lado, pues digamos que iba teniendo también su curva por parte de los funcionarios de la DIAN, en donde se vieron también acelerados un poco los procesos, pero luego ya con el tema del final anuncio de la desaparición del UAP del Altex, pues lo que estamos viendo ya es una cantidad de solicitudes que se hubieran presentado, que nos habían comentado que eran alrededor de unas 500, y que yo creo que también luego lo vamos a mirar sobre el final, aunque la DIAN también ha emitido todos sus memorandos en ese sentido de que van a continuar operando de manera virtual. Hay que establecerse también ciertos procedimientos para todo el tema de las verificaciones. Eso viene siendo también fundamental para que el proceso no se vaya a ver estancado durante la coyuntura, y mirar a ver también, y que eso también es una propuesta que nosotros estamos redactando para mirar a ver si esto puede seguir adelante, que se puedan seguir presentando las solicitudes, de que se realicen todas estas visitas, entre otras, que nos permitan realmente continuar, porque ya lo comentábamos también al principio, pues finalmente lo que nos están diciendo UAP Altex hasta el 31 de mayo, a menos que esto se prorrogue, pero pues finalmente la figura que va a estar ahí en la cabeza y la que siempre va a tener la seguridad jurídica de que se va a mantener, viene siendo el OEA. Entonces ahora Bueno, sí, ya entramos. yo hago un comentario aquí que es Uy, importante y con eso atendemos una pregunta. Lo primero es que hay que reconocer que la DIAN indudablemente ha mejorado su velocidad y ha generado todo un plan de coyuntura para evacuar muchas de las solicitudes que están pendientes. Efectivamente, son alrededor de unas 500, pero recordemos algo. En el país hay más o menos unos 1.100 UAPs o Altex. Algunos de ellos, por supuesto, están aquí en este listado porque han podido migrar. Lo que nos ha planteado la DIAN es que se van a continuar con todos los trámites que en este momento están en curso y que tengan que ver con temas documentales, con análisis de información, que lo único que suspende, óigase bien, la aprobación es cuando usted depende en el trámite que está adelantando de la visita por parte de las autoridades. Es decir, como están suspendidos, digamos, para los funcionarios, el tema de la presencia en lugares, inclusive, solamente se establece que lo que sea indispensable para el ejercicio y para garantizar el servicio es lo que pueden hacer. Pues obviamente aquí lo que nos han planteado es que este tema no es prioritario y que obviamente en la medida en que si en la actuación lo que depende es la visita por parte de las autoridades, que obviamente esa es una actuación que no se va a poder surtir, pero que si su trámite ya surtió el tema de la visita y son los asuntos posteriores, lo que en este momento es lo que se está adelantando, eso no tendría dificultad y su calificación estaría surtiendo los trámites internos de validación y de verificación de información para poder obtener la calificación. En ese sentido, lo que nosotros esperamos es que muchas de las solicitudes que ya hayan pasado el tema de la visita a las instalaciones, pues por supuesto obtengan prontamente la calificación de operador económico autorizado. Simplemente ese era el comentario, Juan. Gracias. Diego, aprovechando también ese comentario y para darle también entonces un poco de dinamismo sobre las preguntas y los chats que nos hacen,
Entonces también nos comentan de que los procesos están muy largos, más de 8 meses esperando una respuesta. ¿Uno qué creería? ¿Que esto de pronto ayudaría, lo colocaría más lento? ¿Uno cómo generar como que estos procedimientos se vuelvan un poco más expeditos? Y de nuevo, considerando también la cantidad de solicitudes que en este momento afronta la aduana. Juan, yo creo que aquí lo que pudiéramos hacer con base en este ejercicio que estamos corriendo es, podemos asumir la tarea de aquellas peticiones o solicitudes que efectivamente están en trámite, poder gestionar con la DIAN un listado de temas pendientes para mirar a ver cómo hacemos evolucionar y ponerle un ritmo acelerado a lo que definitivamente son este tipo de trámites. Obviamente, sí, hay que entender que muchas de las solicitudes estaban en un término de 8 meses. Lo que nosotros entendemos es un tiempo supremamente largo y que obviamente ante la necesidad de contar con los tratamientos especiales se hace fundamental el que la DIAN no baje el ritmo a las certificaciones y por supuesto a las autorizaciones de los OEA. Luego, creo que Juan, pudiéramos asumir el compromiso de mirar de estas empresas con las que estamos hablando y las que tienen dificultades en cuanto al tema de la evolución de su solicitud, siempre y cuando el asunto no dependa, insisto, de la visita de verificación a las instalaciones, poder acompañar en el tema de la evolución de su certificación. Perfecto, Diego. Entonces, aprovechando ese mensaje, voy a dar para que nos escriban, entonces para que nos envíen el radicado, si ustedes si consideran para realizar la gestión, pueden escribir entonces con nuestra directora comercial, que es Joana Guativa, fue también la que inició con todo, con toda la convocatoria, con esta exitosa convocatoria, ya más de 200 personas inscritas. Solamente para hacer un comentario, en esta semana hicimos 4 eventos, impactamos a más de 1000 empresarios, entonces muy pendientes de todas las convocatorias que estamos haciendo. Joana luego les va a dejar el correíto ahí por el chat para que estén pendientes también y nosotros los podamos apoyar. Diego, un tema que me parece muy importante acá como para resolver, que estamos hablando un poquito todavía de usuario de bajo riesgo, del OEA, y es para tener claridad sobre lo siguiente. Cuando uno hace la solicitud de aceptación, ahora que estamos, perdón, la solicitud de autorización del OEA, luego le llega un auto donde se hace la apertura, en efecto, de todo el proceso y también se hace la depuración del sistema de gestión del riesgo y para poder continuar le dice, usted es de bajo riesgo. Muchos pensamos de que como a mí me dijeron de que yo ya soy usuario de bajo riesgo, automáticamente iba a ser, perdón, que como yo ya tenía un riesgo bajo, automáticamente iba a ser usuario de bajo riesgo. Pero ocurrió que no, que muchos todavía, a pesar de tener esta aprobación de bajo riesgo dentro del sistema, no les llegó la notificación para poder adquirir los beneficios. De acuerdo, Juan. ¿Qué sucedía ahí como con esta desconexión? Por ejemplo, también entendíamos de que algunos eran bajo riesgo para Expo, pero no para Impo, o al contrario, ¿cómo uno lo puede entender? Claro, Juan, lo que uno tiene que entender es que el riesgo, cuando yo estoy aplicando al tema del OEA, pues tiene varias connotaciones. Acuérdense que yo aplico a OEA Expo, seguridad y facilitación, o a OEA Impo, o a OEA Impo y Expo. Lo que quiero decir es que el riesgo, obviamente, aunque es uno, la DIAN lo ha ido segmentando. Es decir, si yo apliqué a OEA importador y fui de bajo riesgo porque me aceptaron, pues obviamente quiere decir que cuando a mí me aceptan la solicitud, acuérdense que hay dos requisitos especiales. Uno es el tema de solvencia económica y otro es precisamente el concepto de gestión del riesgo. Quiere decir que un OEA que ya recibió la solicitud de aceptación fue porque obviamente lo calificaron de riesgo bajo. Lo que pasa es que como el concepto de la DIAN, insisto, ha ido evolucionando, pues obviamente acuérdese que ahora se habla de usuarios aptos. Sin embargo, el criterio es el mismo, pero obviamente uno tiene que entender que el tema de usuarios de riesgo bajo, acuérdese que está suspendido hasta el 1 de junio. Quiere decir que prácticamente el tema se vuelve desde el punto de vista de tratamientos especiales inoperante. Inoperante es que si usted efectivamente
está aplicando al OEA, salió calificado de riesgo bajo y usted quería, con base en el criterio de riesgo bajo, tener algún tratamiento especial, pues no lo va a tener, porque sencillamente el tema está suspendido hasta el 1 de junio, como bien lo señaló el decreto 436, que tiene que ver con un tema de garantías, pero también en donde se establece el tema de la suspensión de riesgo bajo. Sin embargo, ¿qué puede hacer una persona que solicitó su OEA y obviamente se entiende que para habérsele aceptado el OEA, pues obviamente se entiende que ya fue evaluado bajo el criterio del riesgo. En ese sentido, lo que se puede hacer es continuar evolucionando con su solicitud para que todos los trámites, insisto, que no dependan de la visita a las instalaciones, se puedan adelantar. Sin embargo, ¿cuál va a ser la gran dificultad? La gran dificultad va a ser es que en este entretanto, pues obviamente no va a tener y no va a poder aplicar a ningún beneficio, pues porque obviamente el riesgo bajo, insisto, en la medida en que está suspendido hasta el 1 de junio, pues obviamente no va a poder aplicar a ninguna de las alternativas que como tratamientos especiales se establecen en el régimen. Perfecto. Entonces continuemos y luego vamos resolviendo las preguntas. ¿Listo? Claro que sí, vamos evaluando y verá que se va entendiendo. Bueno, entonces, ahora sí, arranquemos un poco con lo que tiene que ver con el proyecto de decreto. Parémonos entonces a los que tengan el proyecto en la mano y tal vez yo arrancaría primero por el objeto del decreto. Y obviamente, ¿por qué es nuestro primer comentario? Lo que nosotros estamos planteando es que este proyecto de decreto no puede señalar que está regulando el OEA, porque el OEA está regulado desde el año 2011. Quiere decir que con este alcance pareciera que se está desconociendo lo que se ha venido haciendo desde el año 2011 hasta el año 2020. Luego, a nosotros nos parece que efectivamente aquí lo que se está haciendo es regulando o sustituyendo un decreto, pero quienes fueron calificados bajo unos términos y condiciones, pues tienen que mantener su calidad. Quiere decir, este decreto no puede siquiera sugerir que los OEA van a tener que homologarse a los nuevos requisitos, obligaciones y condiciones que están planteados en este nuevo decreto. Es decir, este alcance no es regular lo que ya efectivamente viene funcionando. Y obviamente, claro, para nosotros es evidente que estamos hablando de mejorar los estándares de seguridad en la cadena de suministro internacional y, por supuesto, facilitar la cadena de suministro internacional. Y claro, un componente fundamental, lo que tiene que ver con los acuerdos de reconocimiento mutuo. Sin embargo, lo estructural, pues obviamente tiene que ver con el objeto y el alcance de la norma, Juan. Perfecto. Sigamos. Sigamos. En las definiciones, porque es básicamente de donde parte y un poco aquí nos hemos querido detener, es porque muchas de las definiciones que incorpora este decreto, pues obviamente van a ser estructurales desde el punto de vista de la propuesta de la norma. Y aunque parecen temas menores, obviamente lo que nosotros no quisimos hacer es generar, por supuesto, una serie de comentarios que nos parecen determinantes porque van a tener incidencia cuando analicemos lo que es la estructura y lo fundamental de lo que este decreto propone, que recordemos y como lo señalábamos, tiene que ver con la manera de cómo explicar en un tema de un incidente, pues que obviamente no se genera una consecuencia de interrupción y por supuesto de cancelación. Por supuesto, estructural, el concepto que se incorpora y obviamente aquí se habla de vulnerabilidad y de los efectos. ¿Qué es necesario o qué se evidencia de este concepto? Pues que obviamente este es un modelo que tiene que estar en permanente evolución, que es un modelo no estático, sino que este modelo implica una metodología al interior de las empresas en donde esos controles y esos programas que van dentro del concepto de seguridad tienen que ir en permanente evolución para efectos de hacer un proceso de mejoramiento continuo. Sigamos, Juan.
Sin duda alguna, uno de los temas más álgidos de este decreto es el que tiene que ver con el tema de asociado de negocio, que sin duda alguna se va a repetir ahora y en otros comentarios que nosotros desarrollemos. Y obviamente el tema que aquí se incorpora es que una compañía no es solamente que tenga buenos estándares hacia adentro, sino que esos estándares también tienen que ver con la gente con la que se relaciona. Y nos parece aquí determinante en la manera en cómo se está proponiendo este alcance, en la medida en que usted como empresa que es OEA o que está siendo objeto de certificación, no solamente tiene que tener buenos estándares al interior de la organización, sino que también tiene que generar un mecanismo para que esos terceros que participan de alguna manera en la cadena de abastecimiento, pues por supuesto también vayan incorporando buenos estándares para efectos de que se hable de una cadena segura de comercio exterior. Es decir, preocúpese no solamente por los estándares al interior, sino por generar una dinámica y una metodología para que esos terceros, llamados aquí asociados de negocio, también vayan teniendo un comportamiento estructurado de buenas prácticas atado al modelo que usted tiene y, por supuesto, a lograr, a generar, como este decreto pretende, una cadena segura de abastecimiento. Gracias. Sigamos, Juan. Diego, una preguntita acá que me parece, es que yo sé que está sobre el final de la presentación en lo que tiene que ver con el transitorio del decreto. De acá, por ejemplo, ya algunas personas nos comentan de que esto no debería de ser, como usted lo dice, uno nuevo, porque pues ya todo el marco regulatorio ya estaba montado. De Sí. nuevo, mirando un poco las consideraciones, lo que decía era que había una recomendación del AAA para hacer un solo documento. Recordemos de que acá estaba el 38, el 3568, si no me falla la dislexia, y Sí. estaba el otro que creo el 1945, el del 2015, no me acuerdo cuál es. 1894. Es, no, imagínense, la dislexia. Entonces son muchos códigos, son muchos números. Entonces el punto era que lo que leía también ahí en las consideraciones era tomarlo todo, agruparlo en un solo documento para poder de que sea un poco más fácil el tema de la lectura en cuanto a los requisitos, toda la parte de los incidentes, las definiciones. Están agregando muchas definiciones. Yo Total. tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 definiciones nuevas o algunas inclusive modificadas. También acá en el box de los comentarios ya nos dejaron uno sobre los incidentes. No se preocupe que tenemos casi una hora para hablar de incidentes porque es bastante largo. Esa nueva definición que incorporan. Y lo que nos comentaba uno de los participantes es que esto no debería de ser derogatorio porque lo que está acabando es con todos los anteriores y no modificatorio. Entonces creo que hace Claro. sentido también con con el comentario que usted acaba de hacer. Y una aclaración, Diego, que como por ahí iba a arrancar, una aclaración que quiero que hagamos con todos es, yo sé que está más adelante, pero para hacerla también acá. Claro, claro, Juan. Está el proyecto, cambia algunas condiciones. ¿Eso qué significa? Que las cambia de aquí hacia adelante, pero ¿qué pasa entonces con las solicitudes que ya se hubieran presentado? Continuamos con la anterior vigencia, nos cambia, nos tenemos que ajustar, los que ya venían calificados tienen que homologarse. ¿Cómo se desarrollaría esta parte? Juan, esa es una muy buena pregunta y obviamente tiene que ver con el objeto. A nosotros nos parece que este decreto no puede implicar bajo ningún punto de vista una homologación de usuarios, pues porque obviamente quien fue calificado bajo unos términos y condiciones sencillamente tiene la condición. Obviamente yo estoy planteando que este es un proceso dinámico de mejoramiento constante. Sin embargo, lo que uno sí tiene que tener claro es que bajo ningún punto de vista y hasta tanto la DIAN no evacúe sus 500 solicitudes pendientes, no puede convertir esto en una carga a las empresas que ya han obtenido su certificación. En ese sentido, nosotros tenemos que hablar de un artículo transitorio que debiera incorporar este proyecto de decreto, que por supuesto no está incorporado por este alcance, en donde bajo ninguna circunstancia se le genere una carga adicional a quien ya obtuvo la certificación. Por eso yo insisto que la definición de objeto de este decreto a la que se refiere el artículo primero, sin duda alguna tiene que ser revisada porque el OEA no está surgiendo en el año 2020, el OEA arrancó en Colombia en el año 2011 y eso no es una sutileza de redacción, esa es una precisión que tiene que darse con toda claridad en la norma para que no haya lugar a interpretaciones
y ello implique requisitos adicionales a las empresas del OEA. Ahora, Juan, tú mencionas algo que es muy importante, y es que a mí me parece también que desde el punto de vista de definiciones hay unas que son obvias y que no generan ningún valor agregado al decreto, y que obviamente están incorporadas de alguna u otra manera en el proyecto. Y obviamente me parece que flaco favor le generan al decreto, y que más que generar valor agregado, lo que pueden generar son distintas interpretaciones cuando en el análisis de los requisitos y cumplimiento de obligaciones se trata. En ese sentido, pues obviamente lo que nosotros estamos sugiriendo es que algunas definiciones pues nos parecen obvias, pero además no solamente obvias, sino que no generan valor agregado desde el punto de vista del entendimiento que se tiene que tener de la figura. Perfecto, Diego, muy claro. Y respondemos algunas de las preguntas. Vamos a irlas respondiendo todas en la medida que se vaya generando. Claro que sí, Juan. Muy bien, Sí, cadena de suministro segura, y que justo también nos estaban preguntando, bueno, ¿y cuál es la reacción? Porque tenemos cadena de suministro segura, también tenemos una de cadena de suministro internacional, y que como usted comenta, Diego, pues hay algunas que resultan bastante obvias, pero pues nos encontramos, por ejemplo, con esta, cadena de suministro de segura, que empiezan ya como con unos temas muy sutiles, pero que finalmente uno lo que le hacen es un trabajo de decir, ¿y esto por qué está? ¿Cuál es el ganchito de esto? ¿Qué es lo que uno tiene que realmente darle prioridad, o dónde está el sentido de esta definición? Sí, Juan, hay básicamente lo que nosotros estamos proponiendo, por ejemplo, en eso que tú estás mencionando, que son dos temas que son efectivamente cadena de suministro internacional y cadena de suministro segura. ¿Por qué no poner una sola definición que hable de la cadena de suministro internacional segura? Y obviamente no se vuelve uno repetitivo sobre un alcance que al final del día la claridad es la misma. La misma es, insisto, este es un modelo que habla de un sistema de mejoramiento continuo, de adopción de buenas prácticas, y que por supuesto garantice procesos confiables en materia de comercio exterior. En ese sentido, entonces, y respecto de este planteamiento hay una definición de esas que está sobrando, es decir, ahí no hay valor agregado, esas sutilezas nos parecen que definitivamente, como tú lo mencionas, es lo que le genera complejidad al modelo. Por supuesto que entendemos, y tal como se señala en esta definición de cadena de suministro segura, esto es lo que debe prevalecer, y que esa distinción entre cadena de suministro segura y cadena de suministro internacional, pues obviamente apuntan al mismo concepto. Perfecto. Adelante, Juan. Cargo crítico. Listo. El cargo crítico es un tema que ha tenido que ser desarrollado a través de varias precisiones, inclusive por distintas interpretaciones. Cada empresa tiene su dinámica, y obviamente implica una metodología y una particularidad desde el punto de vista de la actividad que se desarrolla. Obviamente esto es una definición de toda la importancia, y obviamente entiende uno qué es lo que se busca prevalecer. Recordemos algo, aquí se habla de la importancia de la seguridad en la cadena, pero también de la seguridad de la información, y obviamente el cargo crítico tiene que ver con la actividad que se desarrolla desde el punto de vista de la operación de comercio exterior, pero también desde el punto de vista de la información con la que se cuenta. Es decir, que esta es una variable fundamental, y que obviamente vuelve y toma la fuerza que desde el punto de vista de lo que se ha venido desarrollando en materia de entendimiento, pero de la exigencia de poder identificar, digamos, esos actores dentro de las compañías, pues obviamente la definición pues lo destaca, y básicamente, obviamente lo que se busca cuando se establece el cargo crítico, pues obviamente es tomar las medidas preventivas frente al tema del riesgo y el impacto negativo que puede generar en la cadena de suministro y obviamente en la organización. Obviamente la pregunta es, ¿quién evalúa el cargo crítico? Pues obviamente el cargo crítico lo evalúa o se evalúa más bien de acuerdo al protocolo que se tiene en cada una de las compañías, y a partir de allí se genera la metodología, se genera el estándar y por supuesto el sistema que va a permitir generar la prevención
y los controles en relación con la actividad que se desarrolla. Y una pregunta muy puntualmente para el tema de cargos críticos y nos las hace Paula Andrea. La DIAN Sí. acepta que dentro del proceso de mejoramiento continuo del sistema de gestión de los OEA para un importador y de acuerdo con los criterios definidos, no todos los proveedores de mercancías del exterior sean advertidos como críticos. Entonces, ¿cómo se hace esa definición de cargo crítico y no crítico? Entonces, Juan, importante pregunta. Entonces, recuerden algo. Una cosa es el tema del asociado de negocio y otra cosa es el tema del cargo crítico, es decir, hacia adentro. Entonces, obviamente, este modelo busca el tema del aseguramiento en la cadena de abastecimiento. Entonces, la pregunta es, ¿ese proveedor es estructural para la actividad que yo desarrollo? Entonces, recuerden algo, esa segmentación también tiene un componente grande y es, si yo tengo un proveedor vital o si ese proveedor o esa actividad la puede hacer un tercero. En la medida en que ese señor desarrolle una actividad estructural para el objeto social que desarrolle, tiene que tener un estándar similar o mejor que el mío dentro de la actividad que él desarrolla. Pero ojo, yo por eso divido este tema en dos. Uno, frente a los funcionarios de la compañía, que obviamente es lo que se identifica dentro de este contexto. Y dos, es desde el punto de vista de asociado de negocio. El tema de asociado de negocio, yo insisto, tiene ese componente, es los vitales para el desarrollo de la actividad que yo desarrollo. Los importantes, es decir, porque yo puedo encontrar en el mercado alguien que también me presente, que me suministre esos bienes o servicios, y aquel que definitivamente no es relevante. Es decir, que esa categorización o esa segmentación es un poco lo que se busca desde el punto de vista del análisis de criticidad cuando yo califico a los usuarios. ¿Y eso de qué depende? Obviamente depende del modelo de negocio que tenga la compañía y de la manera como evalúe a los asociados de negocios respecto de la actividad y el desarrollo del objeto social, Juan. Deudas legalmente exigibles, que es el otro criterio. Uh-huh. Aquí el comentario es el siguiente. Es uno de los temas y uno de los criterios más importantes para la DIAN, como lo hemos mencionado, tiene que ver con el tema de la solvencia. Solvencia para desarrollar el objeto del negocio, pero también solvencia para pagar los impuestos y las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias. Nosotros aquí hemos dicho es que esta definición se queda un poco corta porque hay situaciones en donde a pesar de que la deuda es exigible en la DIAN, yo estoy dentro de los 4 meses para ir a lo contencioso y demandar la norma. Nos parece entonces que efectivamente aquí lo que debiera plantearse es que esos 4 meses que yo tengo para demandar la sanción o la deuda ante lo contencioso también debiera ser extensiva para efectos de que se entienda que la deuda no es legalmente exigible. Uno. Dos. El otro aspecto importante que le estamos mencionando a la DIAN es que en esta época de coyuntura, las empresas que entren a temas de reorganización empresarial y que de alguna u otra manera se afecten por el tema de liquidez y que obviamente tengan una situación especial, pues también tiene que ser puesta en consideración desde el punto de vista de la obligación que se exige y por supuesto de la coyuntura por lo que atraviesan o por la que van a atravesar muchas de las empresas que están aplicando al modelo OEA, pero que la coyuntura los pone en un escenario distinto dentro del cual estaban en el momento en que presentaron su solicitud. Ese sería el comentario al respecto, Juan. Perfecto, Diego. No, esta no era de las nuevas. Esta ya estaba. Gestión de seguridad, Diego. De acuerdo. Obviamente, esto es un poco para reiterar, digamos, lo que nosotros hemos venido señalando. Recordemos algo. Este es un modelo dinámico. Este es un modelo que obviamente lo que quiere prevenir son las amenazas y, por supuesto, los daños que se puedan generar a las compañías. Y obviamente cuando se habla de gestión de la seguridad, pues obviamente va atado también a un tema de gestión de la calidad. Recordemos algo, el modelo OEA es un modelo de calidad bajo un gran supuesto que es el tema de la seguridad. Esa es la connotación especial.
si hay algo que desde el punto de vista de lo privado se le parezca al modelo de la OEA, como lo he señalado en distintas oportunidades, es la norma ISO 28000. Quiere decir que muchas empresas cuando aplican al modelo de seguridad de la OEA, pues obviamente se aplica a la OEA, pues porque básicamente genera tratamientos y beneficios especiales. Quiere decir que además de generar buena reputación, me permite hacer filas cortas. Si usted quiere aplicar a la OEA, obviamente es claro cuál será el costo-beneficio. Si usted quiere ganar en un tema de reputación, lo que más se le parece a este modelo, insisto, es la norma ISO 28000. Luego, esto es un modelo, como ya lo he señalado, un modelo dinámico y que aplica a todo el tema de la cadena de suministro. Diego, Sí, aprovechando que estamos hablando de estos, acá hay una pregunta que me parece muy válida y es que nos preguntan si siguen vigentes los estándares del numeral 5, lo relacionado con la seguridad de personal. Entonces acá para aclarar que como estamos, claro, si siguen lo del numeral 5, ya luego tendríamos que mirar total, ya entonces lo considero. específicamente qué es, cuál es, si se mantienen, si de pronto se modifican. Recordemos que lo que vendríamos acá haciendo, Aileen, es que el proyecto tal cual como está redactado en este momento comprende y lo saca todo y luego lo mete lo deja en un solo paquete, por así decirlo, en términos más parroquianos, no ser tan jurídicos, sin modificatorio o derogatorias. Entonces, coge el 3568, el otro que nos comentó Diego, que ya me olvidó cómo es que es, Diego, ¿cuál es? El de la dilexia. Ya me olvidó que el 1940, El no, 1940 y me fue tanto. eso. Y lo mete todo en un solo paquete que vendría siendo este nuevo número. Entonces, no es que se hayan perdido los otros requisitos para el tema de personal, no. Acá simplemente era la diferencia. Uno de asociado de negocios para afuera, el otro ya para 1894, cargo, Juan. 1844, y el otro de cargo crítico, 1894. 1894, y el otro de cargo crítico hasta adentro. Eso no significa que hayan quitado Para sobre nada. categorías, por el contrario, hay algunos que se fortalecen, algunos que son un poco más complejos, eso es una opinión muy personal, pero ya luego ya lo vamos No, a es ver válida, dentro del Juan, desarrollo. válida. No, Listo, Juan, perfecto. creo que ese comentario tuyo es válido en relación con la pregunta. Aquí lo que se está planteando es un tema de integralidad y obviamente los criterios se están fortaleciendo. ¿Qué quiere decir? Si ustedes quieren darle una lectura general al decreto, yo diría que bajo ningún punto de vista el tema de las obligaciones son menores. Aquí realmente se está incorporando un concepto de integralidad y obviamente de fortalecimiento de requisitos y obligaciones. Hablemos, hablemos un poco de este, que es el tema de incidente, que Ya hay muchos comentarios ahí, Diego. Por acá nos sí, escribe también sí, César para que estén muy pendientes. Este es uno de los que más más temas ha estructural de generado. todos. Claro, Augusto, perdón, el que más temas nos ha claro. generado. Juan, y yo creo que aquí nos vamos a tener que detener porque recuerden que si el propósito del decreto es poder establecer cómo un incidente puede o no tener consecuencias, pero además el poder generar la posibilidad de que algunas empresas que se encuentran suspendidas puedan aplicar para que su caso sea revisado por un artículo transitorio que se genera. Obviamente, ¿por qué es fundamental este artículo? Pues porque básicamente el planteamiento que se está dando aquí es a una serie de conductas que como su definición lo trae, son hechos, acciones u omisiones, pues obviamente lo que se está aquí listando son una serie digamos, de delitos que obviamente pueden generar una consecuencia. Déjeme, yo genero un comentario sencillo, pero Juan, yo quisiera de verdad aquí que nos detuviéramos un Sí, poco sí, para de dar acuerdo. un debate y es, ¿cuál es el comentario nuestro? Este artículo se preocupa especialmente por señalar unos hechos cometidos, pero nunca señala por quién. En ese sentido, no hay un nexo causal, no sé si esa palabra sea muy jurídica, pero no hay una relación, me explico, entre el hecho que se genera y la empresa o el funcionario que la comete. Es decir, nos parece que no se establece la responsabilidad y que en esta propuesta del artículo solamente se interesan en identificar unas conductas, pero para nada se da la posibilidad a la empresa de que cuando se presenta un incidente pueda tener dentro de este contexto, óigase bien, el cómo identificar que aunque se presenta un hecho, él no es responsable de ese hecho que se genera. Déjenme, lo ejemplifico, tal vez con el tema más significativo.
tema de contaminación de carga, que es lo que ha generado las suspensiones. Y es, a mí me contaminan la carga. Yo lo que hice de manera preventiva es cuando noto, óigase bien, un hecho anormal dentro de mi operación por la trazabilidad que tengo diseñada y la pongo en conocimiento de las autoridades. Luego, desde el punto de vista de la debida diligencia, yo anticipé con base en mis protocolos que efectivamente había un hecho irregular. Sin embargo, cuando el hecho se da, a pesar de que yo he advertido la irregularidad, termino yo asumiendo una responsabilidad y una consecuencia cuando yo puse a funcionar y demostré la debida diligencia. Sin embargo, la consecuencia que se genera en este caso es que me suspenden el OEA y es decir, que de manera anticipada me hacen responsable cuando yo demostré la debida diligencia. Simplemente este ejemplo lo traigo porque nos parece que la manera en cómo se propone la definición y el alcance del incidente definitivamente no está reconociendo lo que para nosotros es lo más estructural y es establecer la responsabilidad directa de la empresa, pero además garantizar desde la misma definición cuál es la causa entre el hecho que se presenta y la responsabilidad de la empresa. Con esta introducción, Juan, entonces demos un poco espacio para las distintas inquietudes y te pido entonces que me acompañes un poco para mirar a ver cómo desarrollamos esta definición que resulta ser tan estructural en la propuesta del decreto. Perfecto, Diego. Yo quiero hacer dos comentarios. Están muy alineados. Primero, bueno, vamos a abrir a micrófono si alguien también quiere entonces hacer sus comentarios en vivo, ¿sí? Por favor, dejen levantada la mano y ya voy a volver después de yo hacer mis dos comentarios. La primera estaba haciendo si me vieron en mi pantalla, estaba con el dedo ahí contando. Ayer había hecho el trabajo y no copié el número, pero son más de 40 tipos penales. ¿Eso qué quiere decir? Como 40 conductas, pues que realmente lo que hacen es sumar y sumar y sumar. Antes esto estaba redactado de otra forma. Antes el incidente en el 3568 estaba como la actuación en tiempo, modo, lugar, pero antes nos decía de acuerdos internacionales suscritos como punible que afecte la seguridad de la cadena de suministro internacional, incluidas aquellas que generen niveles de riesgo sanitario masivo que afecten la salud pública y salud animal y vegetal. Pasamos de 3 oraciones de 3 líneas a, como ven en el slide, tocó dejarlo solamente un solo slide lo suficientemente amplio, y esto luego vuelve y se repite otra vez cuando uno ya se va a mirar en el tema de los incidentes. Y acá, ¿por qué está, como bien lo dice Diego, la definición? ¿Por qué este tema de la definición de los incidentes es tan importante? Porque es que luego nosotros lo vamos a volver a mirar dentro de los temas de suspensiones, donde dice que es por cualquier incidente. Dice la ocurrencia, cuando llamamos sobre el artículo 12, yo sé que me estoy adelantando mucho, pero dice la ocurrencia de un incidente en las operaciones de comercio exterior que realice el operador económico autorizado cuando su análisis evidencia el incumplimiento de las condiciones y requisitos. De nuevo, acá no se ve reflejado, como bien lo dice Diego, de que yo pueda en cierta medida como presentar algunas excepciones o exclusiones de responsabilidad en cuanto a lo que se maneje, por lo cual lo que nos hace es que nos va metiendo mucho más allá en cuanto a una responsabilidad que siempre se dice la responsabilidad objetiva, es decir, no me permite casi que refutar lo que haya ocurrido. Y luego también el tercero también nos dice lo mismo: cuando resultado de una investigación de un incidente por parte de las autoridades judiciales se determina la responsabilidad del operador económico autorizado. Entonces vienen siendo temas que realmente generan mucha dificultad en cuanto al entendimiento. Es muy amplio, es mucho más amplio. Nosotros pues siempre preferimos lo más sencillo, pero que se tiene que, como nos dicen, reforzar y aclarar cómo se reportan estos incidentes, porque también en muchas ocasiones, y lo que hemos visto en la práctica, es que se genera un incidente y es el mismo el operador quien va y lo notifica. Quien va y notifica, porque como tiene su cadena segura, pues le permite realizar esta actuación y realmente decir en dónde fue, qué ocurrió y quién lo hizo, que en muchos casos, pues, por supuesto, no van a ser ellos, sino que viene siendo de un tercero, donde uno tendría que empezar también a alinear, Diego, y para todos los asistentes, uno como alinea también esto con las causales de exoneración de responsabilidad, que esto está en el decreto 390 con el 1165, y el tercero nos empieza a hablar de por hecho de un tercero. Entonces uno también debería de aplicar
estos principios, si bien está ahí dentro de lo que se manejan los principios de seguridad, de cooperación, más los principios de la regulación aduanera, pero también incluir estas causales de exoneración de responsabilidad. Nótese otro cambio acá importante, en el 3568, en el artículo 12, cuando hablaba de la interrupción provisional, en el segundo decía la ocurrencia de un incidente en el que se vea comprometida su responsabilidad. Eso significa que acá también cambió mucho la redacción, demasiado. Entonces ahora sí, con estos dos temas, regálame un segundo porque acá este es Juan, deje, vaya sí. yo, y yo voy haciendo, yo reitero lo que usted está mencionando que me parece muy importante, y es, a mí me parece que este decreto está, digamos, en esta propuesta, está estructurado en un poco la misma visión del decreto 390. Y del decreto 390, acuérdense que el supuesto era un tema de responsabilidad objetiva. Me parece que aquí no avanzamos en un entendimiento de hablar de qué es la debida diligencia, de cuál es la exoneración de la responsabilidad. Y básicamente nos parece, desde el punto de vista del entendimiento, y eso hablábamos con Juan Diego, y es que si de avanzar en el tema de verdaderamente identificar cuándo se actúa y se actúa bien, pues inicialmente tiene que partirse del principal supuesto. Es que si este es un modelo de confianza, pues obviamente el primer enterado en la situación, pues tiene que ser definitivamente el OEA al que se le ha presentado la dificultad, pero además tiene que tener la posibilidad de poder demostrar que ha actuado bajo los parámetros bajo los cuales fue aprobado el OEA y demostrar la debida diligencia, y que no necesariamente sea a partir de la suspensión que se inicie el diálogo, porque definitivamente hay la afectación, indudablemente ya se ha dado, no solamente por temas de reputación, sino por el tema de la velocidad en sus operaciones. Luego lo que insistimos es que el artículo tiene que ser imparcial, pero además tiene que garantizarle a la empresa que definitivamente es un modelo en donde bajo los principios de buena fe, de transparencia, el debido proceso, tiene que incorporar no solamente los hechos, las acciones y las omisiones, sino también incorporar dentro del alcance el tema de garantizar el debido proceso, como lo menciono, pero además de verdad todas las posibilidades legales para demostrar que se está actuando y se está actuando bien dentro de los criterios que le fueron reconocidos el operador económico autorizado. Juan, ahora sí le doy paso, hecho estas precisiones para que miremos a ver qué inquietudes hay en relación con el tema de incidente. Perfecto, Diego. Vamos a dar paso a algunas personas. Tenemos tres manitos levantadas, Nader, Michael y Gloria. Les voy a pedir y Lina, la bajó y la sube, la baja y la sube Lina. Les voy a pedir, y Gloria, les voy a pedir muy concreto, si tienen una pregunta o muy concreto con el comentario. Recuerden también de que vamos a recibir los comentarios. Les agradecería enviarlos a más tardar el día de hoy para, como mañana se terminan los términos, mañana muy temprano estarlos compilando, revisándolos y manejarlos. Nader, ya puedes hablar. Ahora sí, ahora sí. Espérate un segundo, que es que no sé qué me había dado el audio ya. ¿Sí lo pudo habilitar, Juan? Es que... Eh, ¿Me escuchan? ahí ya, Nader, adelante. Ya. Muy buenos días a todos. Juan Diego, muchas gracias. Sí, yo tenía como dos precisiones como por tener en cuenta. La vulnerabilidad de la cadena de suministro, digamos que se puede partir como en dos hechos, ¿cierto? Uno es cuando se evidencia, cuando hay esa vulnerabilidad de la cadena de suministro y uno demuestra como actor de esa vulnerabilidad que hizo su debida diligencia y su debida trazabilidad, y que por consiguiente esa vulnerabilidad se obtiene por terceros en esa vulnerabilidad de esa cadena de suministro, ¿cierto? Y ya digo el porqué de esto. Y una segunda parte es cuando uno como exportador o importador da aviso propio de que hubo una vulneración de la cadena de suministro. Digamos que en ambas acciones eso pasa a un proceso investigativo, un proceso de resolución de fiscalización, y tiene como todos esos procesos que finalmente tiene una decisión de fondos, ¿cierto?
yo siempre he cuestionado este tema es porque el incidente está siendo pactado o dictaminado, ¿sí? En el momento en que ocurren los hechos, más no en el momento en que se decide de fondo esos hechos, porque es que es como cuando uno lo meten a la cárcel y a los 3 años a uno le dicen, ay, usted no era culpable, ¿cierto? Lo exsumo de todos los hechos. Entonces yo creo que acá hay una parte súper importante de precisar también los tiempos en que se dan, no solamente desde el incidente, sino que se debería tener en cuenta la decisión de fondo como resultado final de la investigación, porque no es posible que una compañía pierda los beneficios en el caso que esté autorizado, sabiendo que cumplió con todos sus protocolos o más aún, que dio aviso de la propia vulnerabilidad, que actuó en buena fe y que dijo, señores, ve, acá se vulneró la cadena de suministro, estoy dando aviso, y que eso hoy día a la luz de la norma no está siendo como contemplado, sino que como está encerrado en el marco incidente, pues queda la suspensión y, y pasarán los años para que esa actividad sospechosa pues tenga una decisión de fondo. Eso es como lo primero. Y lo segundo es que yo siempre he pensado que es en orientación a los sucesos mencionados anteriormente, también se tiene que tener en cuenta de que hay como dos puntos o dos momentos. Uno es previo a la solicitud de ser OEA y uno estando dentro de la calificación OEA. Entiendo que este artículo, me corrige Juan, va orientado solamente es a la suspensión de la habilitación cuando uno ya es OEA, pero no está amparado tampoco ese yo previo a la solicitud de OEA y si tengo un incidente donde yo, no sé, en el evento en que uno como exportador o importador levante la mano y diga, oiga, venga que aquí pasa algo en el suministro, eso sea contraproducente en el sentido de que A vaya ver, a te uno estamos suspendido. perdiendo la comunicación, te Bueno, estamos perdiendo un no, poquito que la eso, comunicación. que ya, no, lo que decía era que la solicitud de irse a OEA y si llega a pasar algún incidente donde uno Ah, como no, totalmente exportador, entendido. En eso te ¿cierto? alcanzamos en eso sí, y en eso En sí estamos en esos totalmente de puntos. acuerdo. Ujú, sí, en Sí, eso sí es estamos como de acuerdo. esos son Sí. los dos que tenía Ah, no, no, como, no, te alcancé a recibir los dos y anotados y totalmente de acuerdo, Nader, muchísimas gracias. Tienes un pequeño problemita ahí con el tema, entonces vamos a darle la palabra también a los otros participantes y muchísimas gracias, Nader, por tu participación. Listo. Démosle la palabra a Michael. Michael, por favor, te presentas y algo muy concreto, por favor. Listo, muchísimas gracias, Michael. Ya puedes hablar, ya lo tienes, ya puedes habilitar tu micrófono. ¿Me escuchan? Sí, señor, ya te escuchamos. Listo. Buenos días, me presento, yo soy Michael Cárdenas, mucho gusto, trabajo para una empresa privada. Anteriormente, hasta el 2018 más o menos, trabajé en la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional en el programa Operador Económico Autorizado. De hecho, fui validador de empresas OEA que actualmente están certificadas. Quiero hacer una aclaración con el tema en cuanto a la mayoría de los incidentes o casos de que han sido suspendidas las empresas, nunca la empresa reporta a las autoridades competentes. Eso sí lo tengo claro porque de hecho tuve varios casos de investigación por el tema. ¿Qué pasa? Que cuando se les descubre el incidente o hay una contaminación o un problema, es que ellos empiezan a llamar a decir, sí, es que se me presentó una novedad y esa no es la situación. La situación debe ser que si yo como empresa veo una actividad sospechosa, la reporte a la policía o a la DIAN para que ellos hagan todo el proceso antes, no que sea la DIAN o la policía quien nos notifique para ahí sí iniciar el proceso. Por eso es que se ha venido presentando ese tema. En cuanto a la normativa, sí considero que hay un vacío entre la suspensión y la cancelación, porque un proceso investigativo ante fiscalía puede demorar 20, 10, 15 años y pues dejar suspendida una empresa por tanto tiempo no es justo, entonces ahí sí hay un vacío jurídico muy grande o debe ser o debe ser la cancelación total del programa para que él tenga un lapso de demostración y vuelva a iniciar su proceso o definitivamente eliminar esa suspensión temporal.
Gracias, esa era mi intervención. Muchísimas gracias, Michael. Un especial saludo. Nosotros nos conocemos. Acá estaba también hablando con Diego de que en algún momento también nos habíamos conocido para todos estos temas de la OEA. Y nos quedan Gloria. Ya te voy a dar la palabra. Dale, Gloria. Ahí ya puedes desactivar tu micrófono. Ya puedes activar tu micrófono para que nos comentes. Gloria, todavía Aló. no te escuchamos. Ahora sí, ahora sí. Bueno, buenos días a todos. Gloria Borges de Siemens. Espero que obviamente todos estén muy bien. Bueno, no tengo comentarios sobre el tema de lo de los incidentes, pero sí, yo no sé si podemos aprovechar como la oportunidad y si estamos de pronto a tiempo de incluir algo, Diego, que me parece que yo creo que estamos como muy cruzados, obviamente, con los conceptos que la DIAN da o cómo lo van a seguir manejando, porque realmente es demasiado desgastante. Entonces, te explico qué es lo que nos está pasando. Nosotros tú sabes que fuimos certificados en el 2017 como operador económico autorizado en OEA Exportadores. En marzo del año pasado fuimos visitados para OEA Importadores y un año después, el 24 de febrero de 2020, finalmente fuimos notificados como OEA Importadores después de la visita de validación casi un año después. Esa revalida, digamos que ese proceso de certificación con OEA Importadores, a pesar de que todos habían entregado y se habían contestado las acciones requeridas y todo en los meses de julio, que eran los términos de vencimiento para contestar esas acciones, pues casi que nos tocó volver a hacer auditoría al 31 de diciembre de 2019, porque la información se perdió, no estaba, bueno, 10.000 cosas y finalmente pues entendimos que pues eran temas internos y bueno, no pasaba nada. El tema es que recibimos la certificación finalmente el 24 de febrero de 2020, pero 14 de abril, o sea, te estoy hablando esta semana, nos vuelven a solicitar, o sea, van a hacer revalidación de OEA exportadores. Entonces, yo no sé, en algún momento, en alguna de las conferencias que hemos tenido y hemos compartido en su momento con Luz Dari, pues se había contemplado el hecho de unificar el tema, digamos, de las revalidaciones para que pues no se hagan por aparte la de OEA exportadores y la OEA importadores. Porque, ¿qué es lo que pasa ahorita? Hace un mes, menos de un mes, recibimos la certificación de OEA importadores. Y ahora tengo otro memorial de agravios en donde tengo que contestar absolutamente todo, o sea, es hacer otra auditoría para OEA exportadores cuando yo acabo de entregar la información en abril Sí. y en diciembre y me certificaron. Entonces no tiene ningún sentido porque ahora, claro, pues dieron la facilidad, nos mandan el comunicado y dice pues que por la declaratoria de emergencia que lo radiquemos todo, pero pues prácticamente estamos en unos términos muy cortos que todavía no he entendido ni cuándo los tengo que contestar porque pues no hay fecha, sino que dice cuando se aclare la declaratoria, que estoy analizando qué fecha es para eso, pero no me parece justo que otra vez tengamos que erradicar absolutamente toda la información que ellos tienen ahorita desde el 31 de diciembre, la tienen súper reciente, pero es que no eximen absolutamente nada. Preguntan absolutamente todo. Entonces, pues no hace sentido. Yo siento que pues igual, como también están reprocesando, digamos que la DIAN, ellos básicamente se quejan y es cierto de que pues efectivamente tienen un cúmulo de trabajo súper exagerado, pero no hace sentido que otra vez uno vea exportador, importador recientemente calificado y ahora tenga que pasar otra vez por la validación en donde tengo que adjuntar los mismos procedimientos, lo mismo, porque la única diferencia que tengo que hacer con OEA exportador es que el capítulo 6 cambia en algunas cosas por el tema de la cadena de suministro, más sin embargo, aquí en este nuevo requerimiento también que me hacen para recertificar OEA exportadores, me piden otra vez todo el flujograma de la cadena de suministro de importaciones, cuando eso en el OEA exportadores pues no se debía pedir porque se supone que era para el de importadores, sin embargo ahorita lo tenemos que adjuntar. Entonces yo no sé si podemos aprovechar de decir, oye, para las operaciones simplemente entonces coordinen una sola visita porque pues no tiene sentido, ahora nosotros toca votar todo lo que estamos haciendo y otra vez buscar toda la información, hacerla llegar. Imagínate, los estados financieros, pues son los mismos que acabamos de pasar, otra vez mande todo, entonces siento que es perdemos el tiempo tanto ellos como nosotros porque se van a llenar de información de la que ya tienen, entonces yo no sé si de alguna manera pues como sugerirles, yo ya no sé ni qué decir al respecto de que al menos canalicen
la información y diga, bueno, ya Siemens, por ejemplo, o cualquier empresa, ya tiene todo esto acá, pidamos exclusivamente esto para validar, pero no absolutamente todo, absolutamente todo. Entonces ese era pues como mi comentario, no sé si podríamos tener la posibilidad de decirlo o Totalmente de si acuerdo. definitivamente uno lo certifica en un mes antes y un mes después que se le venció la otra, bueno, tenga otra vez todo. No, por Dios. Entonces Sí. pues ese era mi comentario. Muchas gracias. De verdad, Gracias, muchas gracias Gloria. por los comentarios que hemos recibido. Nosotros vamos a tomar atenta nota porque algunos implican algunas precisiones en relación con los comentarios sobre el proyecto de decreto. Simplemente para retomar, obviamente vamos a insistir en la importancia de la debida diligencia, en la oportunidad con que se notifica a la DIAN en el tema de la incidencia, del incidente, en por supuesto la claridad que hay necesidad de establecer entre el incidente que se presenta, el protocolo que yo tengo que autorizar y la debida diligencia que tendrá que demostrarse. Indudablemente que el tema de los terceros que intervienen es fundamental. Recuerden que aquí este es un proceso de mejoramiento continuo y obviamente hay que garantizar cómo esos actores de la cadena de suministro participan de la mejor manera en todo el proceso que yo desarrollo. Quiere decir que aquí no solamente se evalúa qué tan bueno soy yo, sino mis asociados, es decir, la importancia de los amigos, es decir, de los buenos amigos con que yo hago comercio exterior. Y obviamente lo que menciona Gloria es muy válido. Vamos a incluir el tema de cómo se unifica el tema de la revalidación y validación de información. Entonces, hechos estas precisiones, Juan, yo creo que podemos continuar con el tema siguiente porque todavía hay asuntos por desarrollar en el comité. Por favor, Juan. De acuerdo, Diego. Solamente de acuerdo con los comentarios de Gloria, inclusive ya dentro del chat se empezó a mover bastante de que este realmente es una de las grandes preocupaciones. Yo estoy seguro de haber leído también algo que quedó medio incluido dentro del proyecto, pero entonces vamos a validarlo para que efectivamente tenga sentido con lo que acaban de comentar. Además que esto también es por economía procesal para la misma DIAN, no volver a revalidar todo, sino que dentro de un tiempo en el cual ya se hubiera presentado una solicitud, que uno vea que no se haya generado cambios, pues sencillamente debería esto continuar. Entonces continuemos. Operación sospechosa, Diego, o me va diciendo si también avanzamos porque todavía nos falta bastante. Muy rápido, aquí simplemente lo que le estamos planteando, lo que estamos planteando como observación al decreto es que la UIAF ya ha definido que es una operación sospechosa y que obviamente aquí la DIAN, y para efectos de este decreto, hace unas precisiones y nos parece que si de unificación de criterios se trata, pues básicamente es lo que ya ha definido la UIAF dentro de este criterio. Obviamente, cuando comienzan a darse particularidades es cuando comienza a desnaturalizarse los conceptos y básicamente lo que estamos aquí sugiriendo es unificación de lo que ya han planteado autoridades de control en relación con este alcance. Bueno, sigamos. Procedimiento documentado, aquí simplemente es para señalar o reiterar más bien, que el OEA obviamente es un proceso de mejoramiento continuo, pero además que aquí dentro de estos criterios es fundamental no solamente tener la buena práctica, sino tenerla documentada. Cuando una auditoría va a validar o a revalidar su proceso, básicamente lo que va a establecer es usted cómo está haciendo las cosas y en dónde tiene usted documentado el proceso. Quiere decir que tiene que haber coherencia entre lo que yo tengo escrito en mis manuales y la actuación como yo la tengo desarrollada. Sigamos, Juan. El tema de solvencia financiera, también muy corto, básicamente ya nos hemos referido a ella. Simplemente este es un criterio en donde, como su nombre lo dice, Juan, se salió. Como su nombre lo dice, básicamente, Juan, exactamente, como su nombre lo dice, es el tema de capacidad económica para cumplir con sus obligaciones. Lo que nosotros hemos planteado es que en materia de solvencia financiera tiene que segmentarse, pero además partir de lo que se está viviendo en esta coyuntura, que es la segmentación. Hay sectores que no pueden tener la misma dinámica y que obviamente las empresas o las industrias tienen comportamientos distintos. Veamos varios ejemplos.
El sector cafetero tiene una dinámica, el sector aeronáutico tiene una dinámica, el sector textil tiene una dinámica. Lo que estamos planteando es que este criterio no puede ser único, sino que desde el punto de vista del entendimiento de las empresas y de la industria en Colombia, tiene que tener una segmentación, pero además entendiendo que la coyuntura va a tener que hacer que el tema de la solvencia se mire de manera distinta. Adelante, Juan. Diego, acá un comentario porque sin duda esto es donde también nos genera bastantes dificultades en cuanto al entendimiento de la solvencia. Y usted mencionó, por ejemplo, un sector que particularmente pues, tiene algunas dificultades por la coyuntura del COVID. Y entonces, bueno, valdría la pena también dejarlo acá, generar algún espacio dentro de los comentarios que se envían y es qué va a suceder. Y no solamente el sector que acaba de nombrar, sino todos están muy golpeados en cuanto a al que separa la producción de las empresas. Algunas pues van a tener unos temas bastante difíciles. Siempre se mide 3 años hacia atrás, pero 2020 va a ser exageradamente complejo. Entonces, mirar a ver uno qué mecanismo alterno le podría generar, porque entonces a muchos se les podría acabar simplemente su proceso VEA, se les cierra la puerta de manera inmediata, y esto sí ya es un tema que se va saliendo de las manos, porque esto, como ya lo hemos comentado en diferentes escenarios, el mismo Javier Díaz, el presidente de Analdex, esto nadie lo esperaba y les cambió las proyecciones que tenían sus empresas. Quería hacer ese comentario, particularmente en un sector que había mencionado. Juan, digamos, yo agregaría el siguiente comentario y es, las compañías ahora están en un tema de liquidez. O pagan nómina o pagan tributos aduaneros, inclusive ni siquiera impuestos. Lo que nosotros le hemos planteado al gobierno en una comunicación que se envió esta semana es que debería generarse la posibilidad de suspender el pago de tributos aduaneros, pero además de ampliar los términos de almacenamiento de las mercancías, incluso dar la oportunidad del tema de la reasignación de depósitos, en donde básicamente sea el empresario el que determine qué hace con una mercancía que en este momento, aunque es importante, puede ser que no sea prioridad, porque entendemos que la prioridad para las empresas tiene que ser mantener el empleo, pero también tener los recursos disponibles para poder generar el tema prioritario. Obviamente, simplemente ese comentario. Sigamos, Juan. Listo, Diego, ahí ya tienen los principios orientadores. Básicamente, en materia de principios, básicamente se recogen exactamente los mismos. Esto no es novedoso. Fundamental para nosotros que si el tema es confianza, pues que la confianza tiene que ser recíproca. Obviamente, aunque el decreto lo establece, obviamente hay que ponerlo en funcionamiento. Y obviamente los principios de transparencia y seguridad resultan ser relevantes para el concepto general que incorpora en el decreto. Obviamente lo que nosotros pedimos es, hay que no solamente enunciarlos, sino desarrollarlos desde el punto de vista de la práctica y la coyuntura por la que estamos viviendo. Sigamos, Juan. Perfecto. ¿Qué es fundamental? El alcance de la autorización, que es el artículo 5º, para quienes están siguiendo la lectura del decreto. Básicamente lo que nosotros estamos diciendo es que si el propósito de este decreto es que esta autorización no es requisito para realizar operaciones, entonces obviamente que muchos de los beneficios y tratamientos especiales que en su mejor momento fueron 34, pues que obviamente hay que validar para que efectivamente eso sea una realidad. Quiere decir que este decreto lo que debe promover es hacer la fila corta, pero que todo el mundo tiene que desarrollar las actividades bajo el mismo supuesto. ¿Qué sugeriríamos nosotros? Es que los tratamientos especiales deben estar fijados en la manera en cómo se hace el trámite, pero que no terminen siendo una excepción tan grande que prohíba a quien no tiene la calidad de OEA el no poder hacer una operación. Sigamos, Juan. Listo. Diego, una aclaración acá. Mientras que Diego está hablando, me estoy permitiendo también dentro de la caja de preguntas resolverlas, algunas también escribiéndolas.
para que también las puedan ir consultando y de pronto para que, como ya se nos está acabando el tiempo, para no tener que ahorita sobre el final de pronto resolverlas todas, sino que las estoy escribiendo para que revisen. Listo, ya he resuelto como unas 3 para que entonces vayan y revisen. Las otras sí por su importancia las voy a colocar entonces ya al final. Gracias, Adelante, gracias. Diego. Gracias, Juan. Este tema de la trayectoria, básicamente lo que estamos diciendo es que este modelo no puede coger las nuevas inversiones y las nuevas empresas a tener que tener una moratoria de 3 años, que aquí básicamente lo que debiera es estructurarse la posibilidad de que gente, aunque no tenga la trayectoria de 3 años, en un periodo menor y por el volumen de sus operaciones, pueda demostrar que tiene trazabilidad y a partir de esa trazabilidad pueda reducir ese término de los 3 años. Es decir, que los 3 años no implica un tiempo del monitoreo, sino que por la empresa y por el tipo de operaciones pueda desarrollarse y probarse la trayectoria en términos menores. Sigamos, Juan. Este tema sí que es importante y aunque ya lo desarrollamos, tiene que ver con el concepto favorable que tiene que dar la autoridad aduanera. Nos estamos refiriendo al numeral E6.16, obviamente del artículo 6, en donde básicamente lo que estamos diciendo es que el carácter reservado de la información no puede significar pruebas ocultas o que el solicitante no pueda tener conocimiento del por qué se califica en un determinado grado de confianza. Y lo otro que nos resulta ser un poco complejo es obviamente en que el tema de la calificación no acepte ningún tipo de recurso. Nos parece que esa metodología es poco transparente, pero además no construye bajo el propósito que la DIAN, digamos, comience a trabajar a quien por alguna circunstancia ha sido calificado de alto riesgo, se le indique qué debe hacer para poder tener el concepto favorable. Es decir, no porque usted sea calificado de alto riesgo va a permanecer de manera indefinida bajo ese criterio. Lo que le estamos proponiendo a la DIAN en este criterio es que primero, no exista la reserva de la información desde el punto de vista de los criterios que se formulan, sino que básicamente es la metodología que ellos utilizan para graduarlo. Esa de acuerdo, pero lo que nos parece es que esta información tiene que ser pública, tiene que ser objeto de recurso y por supuesto permitir, insisto, que quien es calificado de riesgo alto, bajo unos protocolos de monitoreo, pueda optar por tener el riesgo bajo. Adelante, Juan. Por acá teníamos un par de comentarios, Diego, que es precisamente sobre estos, no estaba sobre el mismo artículo, sobre el mismo, pero yo creo que lo podemos colocar acá. En el tema de incidentes que volvemos, nos dicen que me parece muy importante. El tema de incidentes de seguridad vulnera el principio de presunción de inocencia, además es una responsabilidad objetiva. Hay un vacío jurídico sobre los temas de 5 años en el numeral 6.1.10. Ahora que lo estaba mirando, pero no corresponde al mismo, pero tomamos atenta nota, Lina, para revisarlo muy bien, y yo sé que dentro de los comentarios de la federación, yo creo que lo podemos manejar, y también en línea con lo que nos está diciendo también Michael, en cuanto a los temas de suspensión y también la responsabilidad del líder OEA, de cómo se vería él también, digamos, involucrado dentro de todo el proceso que se está adelantando. Entonces, anotado, es que estaba viendo los numerales, no son, pero anotado. Listo, claro, perfecto. porque es que más adelante seguramente los tenemos. Claro sí, que así a medida que vamos agotando, vamos, por ejemplo, en el tema de sanciones, lo que nosotros hemos dicho aquí es, no puede ser un tema tan general que efectivamente cualquier sanción necesariamente me lleve a mí a que me objeten digamos, la solicitud de la OEA. Lo que nosotros hemos dicho es evalúen cuál es el tipo de sanciones y solamente las gravísimas debieran tener el efecto de impedir que usted aplique al concepto de aplicar a la OEA. En ese sentido, pues lo que estamos planteando nosotros es que aunque es importante hablar de situaciones que afectan la cadena de suministro, pues también tienen que depender de la gravedad de la infracción. Yo insisto, la DIAN de tiempo atrás ha metido a todo el mundo en la misma bolsa.
hay que segmentar para determinar de esas definitivamente cuáles son graves, y donde no existe ese grado digamos, o esa gravedad en la infracción, debiera simplemente ser un análisis, pero de alguna manera permitir la continuación del trámite. Sigamos, Juan. En relación con el este sí es. artículo 15. Este sí es el que nos estaban preguntando, es que estaba más adelante, sí, así es. Claro, exactamente, entonces lo que lo vamos a... Simplemente aquí lo que estamos es de acuerdo. El hecho de que se incorpore, de que cualquier incidente en 5 años tiene como consecuencia el tema de prohibir o restringir el tema del OEA, y usted comenzará a tener que demostrar la ausencia de responsabilidad, es prácticamente volverle a abrir a una persona una investigación para demostrar que está obrando de buena fe. Lo que nosotros estamos planteando es que el modelo de la DIAN tiene que garantizar de alguna manera, pues que obviamente valida situaciones para no tener que generar todo un proceso administrativo, demostrar que efectivamente yo soy bueno, sino que efectivamente tiene que partirse del tema de la buena fe. Es decir, que aquí la carga de la prueba está en quien es el solicitante del OEA, pero además con un alcance que preocupa porque involucra a una serie de actores que obviamente el alcance pues es grande desde el punto de vista de la responsabilidad, pero también desde el punto de vista del desconocimiento de la buena fe en relación con el tener que probar el grado de responsabilidad, pero también la gravedad del hecho que se investiga, Juan. No sé qué pregunta hay aquí al respecto. Sí, teníamos esos 2 días en el tema de que hay un vicio jurídico en el tema de los 5 años del 6.1.10 numeral B, que era precisamente el que estaba mencionando. También nos contaba Michael, dice, según las nuevas definiciones, el líder OEA comienza a tener una responsabilidad legal en los casos de suspensión o cancelación. Esa es la pregunta. Y eso refiere a que el líder OEA después de una cancelación no podría representar a otra empresa durante 5 años. Eso se define dentro de los 6.1. Acá de nuevo vuelve a ser el tema de buena fe, pero sí, pero sobre todo ese tema de responsabilidad del líder. Juan, pero esa pregunta muy al lugar. La pregunta es qué responsabilidad tiene un líder OEA. Entonces, acuérdense que un líder OEA es el que administra el modelo, es el que tiene que ser preventivo, es el que tiene que mantener un modelo dinámico, es el que tiene que ajustar de manera permanente la política, es el que tiene que velar porque al interior de las compañías el modelo se aplique y esté en permanente evolución. Luego, obviamente, el responsable aquí es el líder OEA, como es el responsable, el líder del cumplimiento en los temas de los reportes de la UIAF. Quiere decir que aquí se ha equiparado al líder OEA con una responsabilidad similar a la que demandan en ese tipo de actuaciones. Obviamente, el líder OEA es el garante ante las entidades de control de que el modelo permanezca en desarrollo y evolución permanente. De acuerdo, Diego. Muchas gracias. Continuemos, si quiere, entonces, con la siguiente. Listo. El numeral 6.1.12, obviamente, también tiene que ver con el tema de los antecedentes. Y obviamente, el tema tiene que ver en este caso con cancelación. La pregunta es, no siempre que a usted lo cancelan es por faltas gravísimas. Por ejemplo, el mismo decreto habla de que por la muerte del solicitante se cancela. La pregunta es si eso es grave y efectivamente eso me inhabilitaría por 5 años la solicitud de alguien que quiera asumir el rol y por supuesto desarrollar la actividad. Lo que estamos nosotros planteando con este numeral es que de manera general este tipo de condicionamientos no necesariamente tiene que llevarme a mí a la imposibilidad o a la consecuencia de la inhabilidad por 5 años, sino que tiene que establecerse previo a un procedimiento y garantizando el debido proceso la consecuencia que se debiera generar por este tipo de actuaciones. Fíjense cómo hemos venido hablando en estos numerales anteriores en relación con todo este artículo, la consecuencia de los antecedentes, pero también el tema de la importancia de garantizar el debido proceso. Sigamos, Juan. Adelante. Volvemos otra vez con solvencia. Con solvencia, digamos, este ya lo agotamos, yo no me voy a detener, fue la explicación que dimos en relación con los 3 años anteriores. Bueno, sigamos. El tema del ICA, igual, lo que estamos diciendo, así como hay todo un tema de solvencia y todo un tema de antecedentes, en materia de ICA e INVIMA,
viene exactamente el mismo componente. Dice no haber sido sancionado por temas de ICA. La pregunta es, ¿cuál es el tipo de sanciones? No cualquier tipo de sanciones me tiene que llevar a mí a la consecuencia de que no puedo aplicar al tema del OEA, seguridad y facilitación sanitaria. Hay que segmentar las infracciones y, por supuesto, mirar las consecuencias o el tipo de infracción que se comete para que esa imposibilidad no sea, incluso por temas menores, que puedan generar ese tipo de consecuencias. Juan, adelante. Beneficios. Este artículo es muy importante. Nosotros lo que estamos planteando, en este artículo octavo es que este decreto en materia de seguridad y facilitación plantea 4 beneficios en materia de seguridad y facilitación sanitaria, y que nos parece que muchos beneficios aduaneros no debieran estar aquí incorporados. La verdad es que este decreto solamente debiera incorporar los beneficios transversales, es decir, aquellos que definitivamente dependan de lo que desarrollan de manera simultánea el ICA, el INVIMA, la DIAN antinarcóticos, y que la regulación aduanera debiera incorporarse de manera autónoma de esos beneficios que se dan en materia de trámites y de procedimientos aduaneros. ¿Y por qué planteamos esta situación? Para que este decreto, que está firmado por 7 ministros, no deje atrapados situaciones que están bajo el resorte de lo aduanero, del ICA o del INVIMA, y que obviamente lo que tratamos es que no se metan beneficios o tratamientos especiales que debieran ser del resorte de cada una de las entidades que participan en materia simultánea en beneficios y tratamientos especiales. Adelante, Juan. Claro que sí. Sobre el chat, muchas personas nos están preguntando de que si enviaremos las memorias. Así será, las enviaremos a su correo electrónico que se hubieran registrado dentro del formulario de Forms del Office que nosotros habíamos enviado a nuestros afiliados. Las personas que no hubieran alcanzado a registrarse y que se montaron ahora directamente por la plataforma, en el chat ya está el formulario. No aparece como hipervinculado, entonces copien y peguen en el navegador. Dejen sus datos para poder que les podamos enviar las memorias. Y como todavía tenemos varias preguntas por resolver y nos estamos quedando cortos de tiempo, lo que vamos a hacer es resolver las que más me gusta tienen, las que más el dedito, el pulgarcito arriba tienen, las que más likes tienen, y las demás también las vamos a resolver con las memorias para que no quede ninguna duda sin resolver. Entonces vayan también al box de preguntas, miren también lo que los otros están revisando y ya luego sobre el final vamos a responderlas rápidamente. Bueno, entonces hagamos una cosa, voy a tratar de pasar muy rápido, digamos, saltémonos este slide, vayámonos un poco más a los de fondo, vámonos más a los de fondo, pasemos, Juan, salvo que usted tenga aquí algún comentario. Yo simplemente, el comentario aquí es el siguiente, devuélvase, Juan. Lo que le estamos diciendo a la DIAN en el anterior es que el procedimiento que tiene establecido para el análisis y para garantizar los términos los deje por decreto y no los deje por resolución. Es decir, nos preocupa que las solicitudes se sigan demorando 8 meses, que el tiempo sea cada vez más extenso. Lo que no queremos es que la DIAN quede con la facultad de decir cuál es el término dentro del cual se resuelve la solicitud, sino que definitivamente sea un procedimiento expedito. Nos parece que 4 meses es suficiente y esa sería la propuesta que formularíamos. Adelante, Juan. Es para dejarle tiempo a las preguntas y respuestas. Sí, totalmente de acuerdo, Diego. Ajá, adelante. O si quiere vamos pasando ya para algunas. Ajá. Digamos, aquí básicamente tiene que ver un poco en la manera en cómo se desarrolla todo el procedimiento de los incidentes. Lo que nosotros estamos diciendo, esos comentarios que hicimos anteriormente, pues obviamente lo que estamos diciendo es que hay que generar una metodología específica para establecer cómo es el tema del procedimiento. Volvemos, debido proceso, buena fe, debida diligencia y toda una metodología que le dé contexto de legalidad y de seguridad a quienes desde el punto de vista empresarial, quienes desde el punto de vista están haciendo solicitudes para que se garantice que no necesariamente un incidente genere una interrupción o una cancelación. Adelante, Juan. El tema de verificación de incidentes, digamos, el comentario aquí es, y obviamente aquí nos toca detenernos, nos parece que el procedimiento se formula de manera interesante, pero nos parece que incluso se queda corto.
nos parece que se debe garantizar, insisto, como lo hemos mencionado, el debido proceso. Y aquí sin duda alguna, así como lo hablamos del tema de incidente, pues obviamente tenemos que garantizar desde el punto de vista de la validación todo eso que ustedes en sus preguntas han señalado, y que obviamente lo que queremos es, si esta es la esencia del decreto, hay que fortalecerlo para garantizar que definitivamente haya investigaciones transparentes, oportunas, y que de todas maneras el propósito del decreto se desarrolle de mejor manera. Adelante, Juan. Ese es el procedimiento. Yo aquí creo que Sí, no hay comentario especial, exacto. Juan. Sigamos. Obligaciones. Sigamos. Obviamente, este tiene que ver con el tema de obligaciones. Aquí el comentario es muy importante, y es que el incumplimiento de una cualquiera de las obligaciones de las que están señaladas en este artículo pueden generar interrupción o cancelación. Lo que estamos diciéndole a la DIAN, hay que segmentar, insisto, hay que establecer cuáles obligaciones ameritan que se dé un espacio para generar, dentro de lo que señala ese artículo 15, un procedimiento para corregirlas, para subsanarlas, y que obviamente no necesariamente el incumplimiento de una obligación me lleve al tema de una interrupción. Hay que generar una metodología distinta desde el punto de vista de darle siempre la posibilidad al OEA a poder subsanar errores o dificultades que se presenten frente al cumplimiento de las obligaciones. Adelante, Juan. Grupo consultivo, aquí simplemente para señalar que Analdex ha sido miembro del equipo consultivo desde que arrancó el instrumento. Nosotros entonces, aprovechando de esa categoría que tenemos dentro de esta metodología que se establece en el decreto, pues obviamente es seguir abogando por las empresas que de alguna manera han tenido dificultades para aplicar al tema de la OEA, que han tenido dificultades en sus temas de interrupción, pero además para generar un modelo mucho más dinámico. Y por supuesto la idea es seguir siendo el vocero de las empresas que de alguna manera están aplicando, que han tenido dificultades, pero además recoger todas esas inquietudes que ustedes nos han formulado y hacer de este proceso un tema no solamente interactivo desde el punto de vista de quienes participan, sino también de quienes tienen dificultades, insisto, en el tema de aplicar al tema del operador económico autorizado. Sigamos, Juan. Esta es la duda de muchos. Claro, entonces sí, exactamente. Que es otro de los temas centrales, sin duda alguna, aquí hay muchas inquietudes. Realmente este es otro de los grandes artículos que incorpora el proyecto de decreto, y nosotros lo que queremos insistir es que este artículo transitorio es el que va a permitir a empresas que en este momento están en proceso de interrupción por el tema de incidentes. Nos parece que efectivamente el artículo retrotrae la posibilidad para poder garantizar que esas empresas que están en un limbo en relación con la utilización del instrumento, pues puedan poder tener la posibilidad de que su caso sea revisado. Nos parece que efectivamente el artículo tiene una buena filosofía desde el punto de vista de revisar la actuación. Nosotros insistimos en que desde que los protocolos se desarrollen, garantizando el principio de la buena fe, garantizando el tema de la integralidad en el análisis del tema probatorio, pues deberían funcionar desde el punto de vista de la posibilidad de que el tema pueda tener una segunda opinión y de poder reactivar a los usuarios para efectos de poder reanudar sus operaciones. Digamos, ese sería el comentario general. No sé, Juan, si hayan algunas preguntas, o más bien entremos de una vez al tema de poder atender algunas de las inquietudes que han sido formuladas en el chat. Claro, Diego, voy a devolverme voy a mirar entonces, como lo había comentado, con las preguntas que más me gusta se tuvieran también. Las demás entonces las resolvemos para ser muy justos con el tiempo. Me están pidiendo también el proyecto de reglamentación, el proyecto de modificación. Este lo van a poder encontrar
en la página del blog de Comercio Exterior. Ya también la estoy colocando acá sobre el chat. Para hacer comentarios, entonces, por favor, envíelos a mi correo personal, es jcano@naldex.org, también está allí. Magda Joana, nuestra directora comercial, también le está dejando todos nuestros datos de confianza para todo el proceso de calificación del OEA. Estén muy pendientes de todas nuestras actividades, de todos los comités, compártanlo, divúlguenlo, porque estamos muy activos, ya los había comentado, y ahora sí, me voy a volver. Bueno, adelante. Aunque acabo de cerrar acá. Listo. La primera, Diego, más que una pregunta, un comentario me parece muy oportuno y dice, ¿se debería asignar el Ministerio de Comercio? Se debería asignar al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo el trámite de autorización de los OEA para que sea una autoridad neutral la que realice estas labores, ya que la DIAN actúa como juez y parte haciendo las normas, autorizando y sancionando. Dejar a la DIAN solo para el tema sancionatorio podría garantizar mayor imparcialidad. Un comentario válido, yo creo que en esto hemos trabajado inclusive con los instrumentos de promoción al comercio exterior. Pero Juan, hay que decir algo. Recordemos que los OEA son un tema que está en cabeza de todas las aduanas en el mundo. Y aunque a uno le pareciera sensato, la verdad es que ahí hay un tema estructural desde el punto de vista de lo que ha propuesto la Organización Mundial de Aduanas. Yo insisto, en Colombia, el valor agregado que tiene el OEA, distinto a lo que pasa en los otros países del mundo, es que aquí lo integra el ICA, el INVIMA y antinarcóticos. Pero incluso, recuérdense que el OEA, el ministerio lo ha incorporado en temas de Plan Vallejo y en el tema de comercializadoras, en donde si se tiene la calificación, también se otorgan tratamientos especiales. Entonces, uno entiende, digamos, el tema de ser juez y parte, pero la verdad ese es un tema que no es ajeno a todos los países del mundo. Simplemente ese era mi comentario, Juan. De acuerdo, Diego. Volvamos con los siguientes para ir a leer las más votadas. Listo. Buenos días. ¿Y qué pasaría con los que estamos pendientes de revisión de documentación de acciones requeridas? ¿Cuál decreto nos aplicaría? Es toda la parte del transitorio, Diego. Claro. Entonces, obviamente, en este momento, el 3568 con su modificación que es el 1894. Recuerden que este simplemente es un proyecto de decreto. Lo que nos ha dicho la DIAN es que ellos van a garantizar todo el tema del trámite documental. Luego, ese es de las solicitudes, Juan, que si tiene algún tipo de dificultad en relación con el trámite que se adelanta, nosotros podríamos a través de la gestión solicitarle a la DIAN que se continúe con el trámite hasta, insisto, el tema de la diligencia física en las instalaciones del solicitante. Gracias, Diego. Las dos últimas, que ya vamos terminando entonces, considero que la DIAN debe validar las características diferenciadas entre importadores y exportadores para el tema de asociados de negocio, pues las cadenas logísticas son muy diferentes y no se pueden medir como igual el riesgo. Ya. ¿Cómo, Juan? Repíteme un segundo. Claro que sí, ahí la cambié. Considero que la DIAN debe validar las características diferenciadas entre importadores y exportadores para el tema de asociados de negocio, pues las cadenas logísticas son muy diferentes y no se puede medir como igual el riesgo. Juan, importante pregunta. La pregunta tiene la siguiente connotación. Recuerden que este es un tema voluntario y aunque los criterios pueden ser similares, la verdad es que el modelo cambia. Es decir, el asociado de negocio es distinto en el tema de Expo, el asociado es distinto en el tema de IMPO. Obviamente, ¿eso qué quiere decir? Acuérdense que la DIAN lo ha segmentado. Yo puedo ser OEA IMPO y no OEA Expo, y viceversa. Lo que les quiero decir es que a pesar de que pueden haber muchas similitudes entre uno y otro, la verdad es que hay particularidades. Y obviamente esa segmentación es importante que se haga. Y obviamente las cadenas funcionan de manera distinta en uno y otro sentido. Luego, el comentario es totalmente válido y hasta donde uno entiende, la DIAN genera esa distinción cuando de requisitos en validación se trata. Perfecto, Diego. Y cerramos con la siguiente y ya para luego todas las preguntas que nos quedaron acá en la caja lo estamos haciendo.
hay un inconveniente que tenemos con el formulario, ya lo vamos a volver a montar, dice que no se puede hacer el registro, ya lo vamos a solucionar, ya vamos a presentar entonces otro URL para poder de que lo puedan manejar en el box. Muchas gracias, Michael, por avisarnos. Y lo último, Diego, la DIAN podría transferir los beneficios del WAP Altex y el usuario de bajo riesgo a las empresas que se van calificando en OEA. Digamos, eso quisiéramos, pero la DIAN siempre ha dicho que efectivamente cada criterio es independiente. Déjeme, yo le digo, Juan, con un ejemplo, lo que nos ha sucedido. La DIAN, cuando usted se va a calificar OEA, la verdad es que le pide a la empresa que renuncie al UAP y al Altex. Obviamente, aquí la gran situación es cuando yo estoy aplicando a OEA IMPO y me pide que renuncie al UAP. Obviamente lo que uno dice es, renuncio al UAP, más no renuncio al Altex, porque los beneficios de OEA IMPO son distintos al OEA Expo. Entonces, obviamente, lo que dice la DIAN es que en este sentido, aunque eso debiera ser lo razonable, lo cierto es que si yo soy OEA IMPO, no puedo abrogarme los beneficios del Altex. Es decir, obviamente aquí viene el tema de la maquinaria. La pregunta es si yo puedo aplicar a los beneficios del Altex siendo OEA IMPO. Y obviamente la respuesta es no se puede hacer. No se puede hacer. Obviamente la respuesta en este momento es renuncia al UAP si tiene la certificación OEA importadores, pero no renuncie al Altex si es que usted todavía no tiene la calificación de OEA Altex. No sé si la respuesta es suficientemente clara, Juan. Sí, sí, de acuerdo. Además, lo que usted comenta también, acá hay un punto muy importante también, de pronto no puede estar dentro de la pregunta, pero sí quiero hacer el comentario porque ha sido una duda para muchos y es que tengan muy en cuenta el tema de la transición del UAP Altex al OEA. Resulta que la aduana nos ha dicho de que como se trata de un acto complejo, es decir, que necesita un acto administrativo, y eso básicamente porque en derechos las cosas se deshacen como se hacen. Si a ti una resolución te indicó que eres un UAP y Altex, una resolución te indicó que eres OEA, entonces para poder, si eres UAP y quieres obtener los beneficios del OEA, tienes que renunciar primero al UAP para luego obtener los beneficios del OEA. Pero resulta que ese no es un trámite automático. Se lo hemos pedido en varias ocasiones a la autoridad aduanera para que lo realice, pero todavía no es automático. Por lo cual, si durante UAP y Altex obtienen el OEA, presenten la solicitud de renuncia del UAP y Altex para que se activen dentro del sistema y puedan actuar con los beneficios. Esto es bien importante nuevamente porque se vuelven otra vez todo el tema del vencimiento de términos del 31 de mayo del UAP y Altex para poder de que no se vayan a quedar sin beneficios mientras que le activan el uno y otro. Y yo creo que con eso cerramos. Vamos a verificar el tema del formulario. Vamos a dejar acá varios eventos para que los miren. Quédense en unos 5 minuticos ahí para que luego se pueda aplicar ahí el formulario. Listo. Oiga, Juan, muchas gracias por la moderación y por ese último comentario. Y obviamente yo me quiero despedir agradeciendo a todo el equipo técnico, a nuestra área de comunicaciones. Un agradecimiento especial a usted, Juan, por esta moderación y a toda la gente que se ha conectado a este comité. De verdad, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Feliz tarde. Estén muy conectados. Revisen nuestras redes sociales para que vean todos los comités, todo lo que nosotros estamos participando. Estamos muy actuales. Entonces, muchísimas gracias. Todas las preguntas que quedaron pendientes, entonces las vamos a resolver luego ya luego en la oportunidad con todo lo que venimos generando. Muchísimas gracias y feliz día. Que estén muy bien. Chao.